De aquí no se ve nada. Ustedes tienen que saber que pertenece al genus Sarcomastidopora. ¿Ok? Eso sí tienen que saberlo, porque se van a dar cuenta que hay otros protozoarios que también pertenecen al mismo genus. Entonces hay un grupito, ¿verdad?, que pertenece al genus Sarcomastidopora, ¿verdad? Género Giardia y especie Giardia intestinalis. En los libros viejos, silencio chicos, silencio. En los libros viejos van a ver que se denominaba Giardia lambda. Ahora se denomina Giardia intestinalis. Okay. ¿Por qué estudiamos? Cada vez que vamos a ver algún parásito, vamos a ver la razón por qué estudiamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el flagelado diagnosticado con mayor frecuencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que ustedes en algún momento les van a llegar, o a cada rato les van a llegar con un examen de eso que diga Giardia intestinalis. ¿Qué hago? Miren lo que me salió, por lo menos que sepan, ¿verdad? Que ya hasta que llegue a medicina tropical le sepan tratarla. Entonces, el flagelado intestinal diagnosticado con mayor frecuencia. Entonces, fíjense lo que dice abajo. Se puede conseguir en hombres, perros, gatos, o sea, en otros animales. Entonces, si se puede conseguir en otros animales, la especificidad parasitaria será Euryseno. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que ya el intestinal es flagelado, un protozoario, ¿verdad?, pertenece al genus Sarcomastidopora y la especificidad parasitaria es Euryseno. Pásenlo así. Ok. La distribución es Serían igual de largos los videos que mi. Que si hicieran igual de larga la clase que mi. La distribución es mundial, ¿verdad? O sea que en todas partes del mundo donde ustedes estén les puede llegar un paciente con diarrea intestinal. Pero es más frecuente en nuestros climas, en el clima tropical, ¿verdad? Y los grupos de riesgo serán niños. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. ¿Cuáles van a ser niños? ¿Cuáles van a ser adultos? El grupo etario favorecido, ¿ok? Y miren lo que les puse yo aquí, es una zoonosis. ¿Qué quiere decir? Si ya por ahí hablamos, ¿verdad?, que habían reservorios como perros, gatos, etc. Entonces son enfermedades que se transmiten del hombre a animales y de los animales al hombre. Señora, disculpe, venimos de micro. Pásenme así. Ok, entonces nosotros aquí en nuestro usuario vamos a tener las ¿qué formas evolutivas vamos a tener? Formas evolutivas son las formas de presentación del parásito. Entonces aquí vamos a tener una forma que se llama trofozoito y una forma que se llama quiste. ¿Ok? El trofozoito es la forma patógena, es la forma que causa daño y es la forma que se reproduce. ¿Ok? Entonces, ¿qué morfología tiene? Todos estos protozoarios, a mí no me interesa que ustedes se aprendan cuántos milímetros miden, porque se lo van a aprender hoy y ya mañana se les olvida. Lo que quiero que sepan que necesitan el microscopio para poder observarlo. Entonces, pero miren qué forma tiene. Tiene forma de pera, ¿verdad? Tiene una forma piriforme. Si yo, van a ver más adelante unas imágenes, si yo lo veo de medio lado, de perfil, voy a ver que tiene un lado cóncavo y otro lado convexo, ¿ok? ¿Qué son estos pelitos que ustedes ven ahí? Son flagelos, ¿ok? ¿Qué son los flagelos? Son organelos, pregunta de examen, organelos dinámicos permanentes, ¿ok? O sea que siempre van a estar, no desaparecen, siempre van a estar. Entonces, tiene 4 pares de flagelos, o sea, tiene 8 flagelos. En el centro, ¿verdad?, como el antifaz que tiene, es lo que se llama disco suctorio, que es lo que permite que este trofozoito se adhiera a la pared del tubo digestivo. Es como un chupón, ¿ok? ¿Qué más tiene? ¿Qué tiene en el centro? Esos ojitos que son los
núcleos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cómo se distribuye la cromatina dentro del núcleo, los núcleos pueden ser de cromatina difusa, cromatina compacta y cromatina vesicular. En este caso, los gránulos de cromatina se colocan alrededor de la membrana, por lo tanto son vesiculares. ¿Qué otra cosa tiene? Esta sonrisita que está aquí son llamados cuerpos parabasales. Simplemente cuerpos parabasales son fragmentos de cromatina. Ahora, si ustedes ven esta imagen de este trofosfolito y yo la corto por la mitad, la divido por la mitad, son más o menos iguales, ¿verdad? Entonces, este trofosfolito se caracteriza por ser simétrico. ¿Fácil de simétrico? Ok, entonces fíjense lo que yo les dije, ¿verdad? Estos son unas listas por microscopía electrónica en donde esta cara es convexa, hay una cara convexa y otra cara plana o ligeramente cóncava. Paso de la siguiente. El 15. Entonces, tenemos el trofosfolito, eso lo vamos a repetir todas las clases. Van a ver en todos estos protozoarios, hay una forma quística y una forma trofosfolítica. El quiste es la forma evolutiva infectante, la forma de resistencia. Silencio. Es la forma de resistencia. Entonces, ustedes tienen que saber lo característico, lo que les llama la atención del quiste, ¿verdad? Todos más o menos tienen la misma forma, tienen forma ovalada. Esta tiene una membrana gruesa, doble, ¿verdad? Y presenta de 2 a 4 núcleos. ¿Cuántos núcleos tenía el trofosfolito? 2, ¿verdad? Este primero va a tener 2, que es el quiste inmaduro, ¿verdad? Y después va a tener 4 núcleos, que es el quiste maduro o tetranucleado. ¿Qué otra cosa ya no tiene? Desaparece el disco suctorio, los flagelos se pueden hacer intracitoplasmáticos y desaparece, ¿verdad? Todo el núcleo sigue siendo de tipo vesicular. Entonces, la forma evolutiva infectante será el quiste tetranucleado o quiste maduro. Entonces, tenemos una forma patógena que se reproduce, que es el trofosfolito. Tenemos la forma quística, que es un quiste inmaduro, y un quiste maduro, que es la forma evolutiva infectante. Pasen a la siguiente. Ok. Cada vez que ustedes vean, ¿verdad?, unas imágenes así claritas, ¿verdad?, eso es simplemente al fresco. Colocaron solamente solución fisiológica, ¿verdad? No colocaron ningún tipo de coloración. ¿Para qué es útil esto? Bueno, realmente el trofosfolito no se muere, puede verse el movimiento del mismo, ¿verdad? Pero la morfología se ve mucho mejor cuando yo coloreo. Pásame la siguiente. Ok. Ojalá se viera así, ¿verdad? Entonces, este es el trofosfolito, miren todas las partes, toda la morfología del trofosfolito que ya les mencioné, y el quiste, este quiste es tetranucleado. Realmente el cuerpo parabasal también desaparece cuando el quiste es tetranucleado. Desaparece el disco suctorio, se hace como que se frunce el trofosfolito, se recubre de una doble pared. Pásame el siguiente. Ok, el ciclo biológico. Acuérdense que yo les di en generalidades que el parásito tenía como su vida, por dónde pasaba, por dónde entraba, por dónde salía, cómo se reproducía, etc. Eso es el ciclo biológico. O sea, ¿qué quiero yo de ustedes, verdad? No que se sienten a memorizarse, a calentarse el ciclo biológico de cada uno, simplemente que lo entiendan, ¿verdad? Que lo entiendan, porque todas las preguntas van a ser alrededor del ciclo, pero entendido, no memorizado. Entonces, fíjense la forma, el número 2. Esa es la forma evolutiva infectante, el quiste tetranucleado. La vía de penetración es oral pasiva o digestiva. Entonces,
¿Será que aquí pasan diapos? Ok. Entonces, una vez que se ingiere ese quiste, Aquí esto se ve feo yo. ¿qué pasa? Llega al estómago no pasa nada, pero cuando cambia el pH, de un pH ácido, ¿verdad?, a un pH alcalino, donde hay sales biliares, entonces ocurre la eclosión o salida de ese quiste de los trombozoitos. Si yo estoy ingiriendo un quiste tetranucleado, ¿cuántos trombozoitos se van a originar de ese quiste? 2, ¿verdad? Entonces se van a producir esa multiplicación. Luego una vez que está en el tubo digestivo, ¿verdad?, en el intestino delgado, en duodeno, empieza la multiplicación. La multiplicación aquí, ¿verdad?, es una multiplicación asexual. Hay multiplicación sexual y multiplicación asexual. En esta clase, vamos a ver multiplicación asexual por división binaria longitudinal. O sea, ¿qué es eso? Se divide en dos. Ahí lo ven, ¿ven? Ven cómo el trombozoito, ¿verdad?, se divide en dos y va a dar origen a dos formas evolutivas exactas y idénticas, ¿verdad? Empieza esa multiplicación en el intestino, ¿verdad?, y luego va corriendo por el intestino delgado. Cuando llega el intestino grueso, que las condiciones cambian, ¿verdad?, hay desecación, ¿verdad?, las veces se hace más compacta, entonces el ambiente ya se torna árido. Acuérdense que no es su hábitat, ¿verdad?, su hábitat es duodeno. Entonces, ¿qué pasa? Empieza otra vez a transformarse en formas quísticas, ¿no? Pero, ¿qué puedo eliminar yo por las heces? El mecanismo de transmisión es oral pasivo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué puedo eliminar yo por las heces? Puedo eliminar el trombozoito si tengo diarrea, porque si yo tengo diarrea, el peristaltismo está aumentado y no da chance de que ese trombozoito se transforme en quiste, y puedo eliminar trombozoitos, puedo eliminar quistes inmaduros y puedo eliminar quistes maduros. Pero definitivamente el trombozoito en el medio ambiente y el quiste inmaduro se desintegran, ¿verdad? Y la única forma que le sirve infectante es el quiste maduro, ¿ok? Entonces, si yo estoy viendo ahí un solo observador, el tipo de ciclo es monocero. Ya sabemos que es una zoonosis, la especificidad parasitaria es euricero. Eso es lo único que se les pregunta a ustedes en el examen. ¿Okay? Esta parte, lo que más se le pregunta es la parte de biología. Pásame la siguiente. Ok, entonces, vía penetración, oral pasiva o digestiva. Mecanismo de transmisión. Si se elimina por las heces es fecalismo. Pero si yo elimino un quiste tetranucleado por las heces, entonces puede ser también ano, mano, boca. ¿Ok? Porque ya es la forma evolutiva infectante. Hay vectores, pero los vectores serían mecánicos, simplemente sirven de transporte, no hay evolución del protozoario en el interior del vector. ¿Okay? Forma evolutiva infectante, ya sabemos el quiste tetranucleado, quiste maduro, tienen que ponerme el apellido. Si yo los pongo en el examen forma evolutiva infectante y me ponen quiste, está mal. Acuérdense que yo no soy la única que corrige. ¿Ok? De repente yo se los puedo pasar, pero los demás no se los pasan. ¿Ok? Entonces, la forma diagnóstica puede ser quiste maduro, inmaduro y trombozoito. Nutrición. Ese es otro punto importante en ustedes sepan generalidades de estos protozoarios, ¿verdad? Nutrición. Saprozoica. ¿Qué significa saprozoica? Que es por ósmosis. ¿Ok? Entonces, generalmente los flagellados que no tienen una vía de penetración, una boquita o un citostoma, la forma como se nutren es saprozoica. ¿Ok? La reproducción, ya se lo dije, que es una reproducción asexual. El trofozoito se multiplica por división binaria y la multiplicación nuclear, ¿verdad?,
el quiste, ¿verdad? Será por división múltiple, pero ambos son asexuales. Ok, entonces ya sabemos que el tipo de ciclo es monoxeno y especificidad parasitaria es euriceno. Patogenia. O sea, patogenia es porque la Giardia produce enfermedad en el hombre, ¿verdad? Entonces, tenemos una acción traumática a través de ¿qué? De los discos subtóreos. Si yo hago una endoscopia superior, ¿verdad? En una gastroscopia yo puedo ver las lesiones, ¿verdad? ¿Qué condiciones están estos discos subtóreos en la mucosa intestinal? Hay una acción bioquímica, todos estos parásitos pueden secretar ciertas sustancias que producen lesión en la mucosa y exfoliatriz, ¿por qué? Porque ellos se tienen que alimentar. Entonces se fijan bien, se fijan tanto en la pared que no solamente es que se alimentan, sino también impiden absorción intestinal. Ok, es más o menos todo esto. Entonces, ¿qué va a conllevar al final? ¿Dónde habita el intestino delgado? ¿Dónde ocurre la absorción intestinal? El intestino delgado. Entonces, pacientes giardianos crónicos van a tener un síndrome de mala absorción intestinal. ¿Ok? Pasen a la siguiente. La parasitosis, ustedes la pueden llamar de diferentes formas, giardiasis, giardiosis, etc., ¿verdad? Entonces, puede ser asintomática. Yo les dije en la clase de generalidades que estaba el paciente que tenía infección parasitaria y el que tenía enfermedad parasitaria, ¿verdad? Entonces, asintomática de que tiene infección parasitaria, sintomática. ¿Okay? Puede ser aguda, el paciente que tiene anorexia, o sea, ¿qué es anorexia? Pérdida del apetito, ¿verdad? Náuseas, vómitos, distensión abdominal, ¿verdad? Dolor donde, si habita el intestino delgado, el dolor tiene que ser en epigastrio. ¿Okay? El paciente te va a llegar y que no te va a decir que me duele el epigastrio, no, sino que me duele la boca del estómago. Cuando le dicen eso, probablemente es una parasitosis por diarrea. ¿Ok? Diarrea, ¿cómo será la diarrea? Cosa, ¿verdad? Pero tiene una característica. Si hay un síndrome de mala absorción, la diarrea tiene grasa. ¿Ok? Entonces, la grasa y el agua no se unen, ¿verdad? Entonces, esas heces característicamente en el sanitario flotan. ¿Ok? Y son porque están cargadas de grasa, son heces verdosas, fétidas y flotan en el sanitario. No tienen exacto. Si flotan es que está listo. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se llama? Esteatosrea. De ahora en adelante saben que las heces con grasa es esteatosrea. Ok, ¿qué otra cosa característica tiene? Que no tiene ni sangre. Entonces tienen que en cuadritos separar los diferentes parásitos y cómo son sus diarreas. ¿Okay? La semana que viene vamos a ver amigas que estas sí tienen moco y sangre. Okay. El giardiano crónico, del 30 al 50% de los giardianos agudos, ¿verdad? Van a ir a giardiano crónico si no se trata. Wow, tenemos un periodo de incubación también. Tendrá episodios de diarrea Se parece a micro. y episodios de constipación. Entonces, si yo hago un examen de ese, cuando tengo diarrea, ¿qué voy a ver? Trombocodito. Y si yo hago un examen de ese, si estoy en el paciente giardiano crónico y tiene constipación, voy a ver quistes. Ok. Entonces, el dolor abdominal será después del alimento, ¿ok? Eso significa que es postprandial, hay distensión y hay un síndrome de mala absorción intestinal. Con pérdida de peso, van a ver esos niños, ¿verdad? Que están desnutridos, con pérdida de peso y talla. Pásenme la siguiente. Ok. Entonces, bueno, así es la forma
o sea, la diarrea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pongo yo esto? Porque no solamente es que es frecuente en niños, sino también es frecuente en viajeros. Porque todos nosotros debemos tener en el cuerpo ya para diarrea, ¿verdad? Pero el que viene de afuera no. Entonces, es algo bien importante presentar la epidemiología del paciente. Pásame aquí, mi amor. No, bueno, porque todos estos parásitos tienen su, acuérdense que todos son cuerpos internos y generan una reacción inmunológica, ¿no? Todo. Te puedo decir por qué te produce prurito y por qué te produce, porque todo te genera una reacción inmunológica que puede conllevar a asma. Pero les voy a decir algo. Estudien lo grande. A mí no me interesa que ustedes se sepan que la diarrea puede producir asma o una reactividad bronquial. Perfecto que lo sepan, pero me interesa que no se olviden que produce esteatorea. ¿Ok? Porque cuando nosotros veamos, ¿verdad?, otros parásitos que están en sangre van a condicionar una reacción inmunológica mayor, mucho mayor que diarrea. ¿Okay? Porque ya está en el tubo digestivo, ¿sí? La puede condicionar. Y los que eliminan por pulmón van a producir algo peor que eso, ¿verdad? Porque van a producir una neumonitis intersticial, ¿okay? Totalmente diferente a la neumonía por bacterias. Ok, bien. ¿Qué explica el epidemiológico? Pásame la siguiente. Ok, tengo que saber que son niños, grupo etario, niños y viajeros, ¿verdad? El examen que me interesa que ustedes sepan, grande, ¿verdad?, es el examen parasitológico directo. Todos los parásitos que se eliminan por las heces, ¿verdad? Yo que voy a hacer la entrada, no voy a hacer un examen inmunológico, sino voy a hacer un examen de heces. Si las heces son diarreicas, ¿verdad?, con solución salina o colorearlo con Lugol. ¿Qué es Lugol? Es una coloración, ¿verdad?, temporal. Cada vez que yo les muestre una imagen amarillita, eso es Lugol. ¿Okay? ¿Qué otra cosa? Las heces pastosas o sólidas, yo voy a conseguir en la forma evolutiva quística, ¿verdad? Y puedo utilizar otras técnicas que son técnicas de concentración. ¿Por qué puedo usar concentración en las pastosas y sólidas y no en las diarreicas? Porque el trombocitos se desintegran rápido. También existen. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer de entrada un examen del fondo renal. No. Si ese paciente tiene dolor en epigastrio y yo no le consigo la causa con un examen de ese, bueno, lo envío al gastroenterólogo, el gastroenterólogo hace la gastroscopia y aprovecha y hace el aspirado o la toma de muestra renal. ¿Ok? ¿Qué sería esto? La biopsia intestinal. Helicobacter pylori. Todas estas claritas son solución fisiológica, ¿verdad? Solución salina. Pásame la siguiente. Esta amarillita es Lugol. Pásame la siguiente. Ok. Esto ya es otra coloración, ¿verdad? Silnicio. Moradita es hematocilina sérica. ¿Okay? Ya esto es un tipo de coloración permanente. Pásame la siguiente. Okay. Wow. Hematoxilina y eosina. Es un epitelio cilíndrico simple. Esta imagen es para que sepan que existe, que se puede hacer, ¿verdad? Entonces, si ustedes en el examen les sale PCR sirve para el diagnóstico de diarreasis, es verdadero. Si yo les digo en el examen PCR es el diagnóstico de elección para diarreasis, es falso. Por supuesto es el gol estándar, ¿ok? Pero no es lo que vamos a utilizar de entrada, ni el inmunológico ni el PCR.
No entendí lo que quise decir. Pero no es lo que se utiliza de entrada. Para que vean, inmunológico puede ser tanto en heces como en sangre. ¿Okay? Eso utilizamos con más frecuencia en el ELISA. Entonces, esta prevención, ¿verdad? Va a ser válido para todos los protozoarios cuyo mecanismo de transmisión sea fecalismo y su vía de penetración sea oral pasiva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar la diseminación de los fluidos. ¿Cómo lo voy a evitar? Pásenme lo siguiente. Utilizando agua potable, ¿verdad? Adecuada eliminación de excretas, ¿verdad? Acuérdense que hay vectores mecánicos, tapar la basura. Pero ¿qué puedo hacer yo con todo esto, verdad? Pásenme lo siguiente. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No puedo. Yo con esto, ustedes no van a poder con esto. Entonces, ¿qué vamos a utilizar también de mecanismo profiláctico? Que es para citar al niño. ¿Saben que va para su consulta pediátrica? Es para citarlo. ¿Por qué? Porque yo le pregunto a doña Libre si le viene el agua, si yo creo que aquí el 80% de los que estamos aquí no llega el agua todos los días. Sí, los pozos solucionan eso. Yo sé. Pero no todos viven en eso, somos pozos y plantas. Ok. Entonces, muchachos, ¿qué tienen que recordarse de Giardia? Formas primero, que es el flagelado más frecuente en el tubo digestivo. ¿Qué más? Que tiene dos formas evolutivas, el trofozoito y el quiste. Forma evolutiva diagnóstica, trofozoito y quiste depende si son heces diarreicas o heces pastosa, constipadas, onuras o seminuras. Ok. Forma evolutiva infectante, quiste tetranucleado. Multiplicación asexual por división binaria. Ok. ¿Cuántos flagelos tienen? 4. ¿Qué son los flagelos? Organelos dinámicos permanentes, que quiere decir que no desaparecen. La semana que viene vamos a ver amiba, que son los pseudópodos, que esos sí son van y vienen. ¿Okay? ¿Qué más tienen que recordar de aquí? La esteatorrea, la diarrea. ¿Cómo es la diarrea? La diarrea es grasa. 2 días porque más. la parasitosis es en el intestino delgado. ¿Veo tener esa diapo? Esteatorrea. Por una mala absorción intestinal. ¿Ok? Entonces, acuérdense también que es una 12. zoonosis. 102. El ciclo monocero. 1953. Por muy complicado que ustedes vean el caso clínico, Alexander fue ven medio. por ahí esteatorreas y se ven animales y se ven tal, y ustedes saben, y se ven niños y ustedes saben qué es Giardia. Ok. ¿O no, Pablo? No me acuerdo qué puse. Creo que puse todo eso correcto. No me acordaba. La verdad no estudié perimetría. Listo, gracias. ¿Ya? Esta es la familia Trichomonacidae. Familia, ¿por qué? Porque son 3. ¿Ok? Pásame la siguiente. Ok, pertenece también al filo Charcomastidófora. Por eso le digo yo que se acuerden de este filo. Familia Trichomonacidae, género Trichomonas y especie. Trichomonas vaginales, en el hombre no es Trichomonas. Penta
tricomonas. Ya van a ver por qué. ¿Okay? Pero que en términos generales son todas tricomonas, ¿verdad? Y tricomonas tenas. Fácil de decir. Ok, esta es la característica general de la familia tricomonalidae como tal, ¿verdad? Todos estos son microscópicos, ¿verdad? Tienen de 3 a 6 flagelos, que son lo que ustedes ven arriba, ¿verdad? Pero aparte tiene otro organelo, ¿verdad? Que es dinámico permanente, que es la membrana ondulante, ¿ok? Que es esto que ustedes ven aquí. Esto que ustedes ven aquí es la membrana ondulante, o sea, tiene flagelo y tiene membrana ondulante. Si ustedes ven, ¿verdad? Ven que no es simétrico, entonces ya es diferente allá, no es simétrico. Tiene algo, ¿verdad? En su extremo anterior, que es una boquita o llamada citostoma. Entonces, si tiene un citostoma, a pesar de ser flagelado, ya la nutrición no es saprozoica, sino es holozoica. Tiene esto que está aquí, ¿verdad? Esto que ustedes ven aquí, que es la columna vertebral de este troncozoito, que es llamado axoncilio. Pero fíjense ustedes, ¿verdad? Aquí solamente yo les menciono troncozoitos. Es el único troncozoario que yo voy a estudiar, que la única forma evolutiva de ser troncozoito. Troncozoito forma evolutiva infectante, troncozoito forma evolutiva diagnóstica. ¿Ok? Ah, no hay quiste. Vamos a comenzar con el realmente patógeno, ¿ok? Que es Trichomonas vaginalis. Bien. ¿Por qué lo estudiamos? Porque Acuérdate realmente de la vaginal. un solo usuario muy frecuente, cuando ustedes estén en ginecología, lo van a ver, lo van a oler, y se van a dar cuenta lo frecuente que es, ¿verdad? Entonces, es el más grande de todos. Entonces, acuérdense, es el patógeno, es el más grande de todos, ¿ok? Entonces, tiene forma piriforme, tiene, no sé, no quiero que vean mucho esta imagen, ¿verdad? Pero quiero que sepan que es el patógeno, ¿verdad? Que tiene 4 flagelos anteriores y uno recurrente, pero no tiene extremo libre, o sea, es simétrico, ¿verdad? No tiene extremo libre. Y la membrana ondulante no llega al extremo posterior. El núcleo, el tipo de núcleo es de cromatina difusa. Entonces, Yandia es de cromatina vesicular. Trichomonas vaginalis de cromatina difusa, ¿ok? Tiene también un axoncilio, ¿verdad? Y es el más grande de todos, puede llegar a medir hasta 23 libras. Pasen a decir. Ok, este es una coloración, si es moradita, es una coloración con hematocilia cérvica, es una coloración permanente, y para que se acuerden que el troncozoito es la única forma evolutiva que hay. Pásale la siguiente. Pásale la siguiente. El ciclo biológico. Entonces, voy a buscar. Hay 2 formas de cómo se puede contagiar, ¿verdad? Una forma directa, acuérdense que aquí no hay quiste y no hay troncozoito. Entonces, una forma directa. Si el hábitat de Trichomonas vaginalis es que el aparato génito urinario. Entonces, el mecanismo directo de cómo se puede contagiar es a través de relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, hay un contacto directo, ¿verdad? Llega el trofozoito, pasa de una pareja a la otra y se multiplica también por división binaria longitudinal. Entonces, también es un tipo de multiplicación asexual. Pásame la siguiente. Entonces, hábitat, aparato génito urinario del hombre y de la mujer. Entonces, o sea, yo creo que quede claro que el hombre y la mujer, los
dos pueden estar parasitados por tricomonas vaginales, ¿verdad? Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Que la mujer es la que tiene las manifestaciones clínicas. El hombre es solo el 10% presenta manifestación clínica. Mecanismo de transmisión. Ya vimos el directo, ¿verdad? Que es a través de relaciones sexuales. Pero también, ¿qué puede pasar? Si el hábitat del aparato, si está en vagina, ¿verdad? ¿Qué puede pasar si una mujer está embarazada? ¿Ah? Cuando primero puede condicionar un parto prematuro, ¿verdad? Porque puede condicionar fisura, ruptura de membrana y un parto prematuro. Y si no lo condiciona y es un parto y no me doy cuenta que tiene el bebé, se puede contaminar a través del canal del parto. ¿Ok? Indirecto a través de qué? De los cómites. ¿Qué son los cómites? Exacto. Lo que es material, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso sería ¿qué? La ropa interior, ¿verdad? Las toallas, los baños, todo eso que utiliza el enfermo puede contaminarse las toallas, todo eso se puede, ¿por qué? Porque este profesorito puede vivir un tiempito en el medio ambiente. La forma evolutiva de diagnóstico infectante del cromosomito, ya sabemos que tiene una boquita llamada citostoma, por lo tanto la nutrición es holozoica y la reproducción es asexual. Si yo estoy viendo solamente un solo hospedador, el tipo de ciclo es monocera. Pasa a la Ok, pasa a la otra. Ok, entonces. Condiciones de destrucción y supervivencia, ¿verdad? Entonces, fíjense que a temperaturas altas, o sea, en el sol y en la secadora, eso puede destruirse el trofozoito, ¿verdad? Sin embargo, puede estar 24 horas en orina, monta con los baños públicos, ¿verdad? Que no hay agua. Y puede permanecer hasta 5 días con temperaturas bajas. Pásame la siguiente. Entonces, el trofozoito, ¿verdad? Se adhiere a la mucosa vaginal. ¿A través de qué? De unas proteínas, ¿verdad? Llamadas adhesinas, que esas proteínas aumentan su actividad en presencia de hierro. ¿Y cuando hay hierro? Cuando hay menstruación. Entonces, por eso la clínica de desmaflorida justo después de irse la menstruación. Pásame aquí. Entonces, pásame aquí. Entonces, esto me va a condicionar erosión de la mucosa, inflamación y pequeñas zonas, punticos rojos como petequias, ¿verdad? Que son zonas hiperémicas que vamos a ver más adelante, que se van a ver básicamente en el cuello uterino, en un cuello llamado cuello de Fraguenza. Y lesiones hemorrágicas leves. Pásame el siguiente. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los factores predisponentes? A veces un paciente no tiene tricomoniasis, pero le consigo un pH en vagina alto. Entonces, esto es un factor predisponente. El pH alto, ¿verdad? El pH normal es un pH bajo, ácido, y cuando se transforma en alcalino, ahí es un medio ideal para tricomoniasis. Ausencia de disminución de la flora bacteriana normal que hay, que es el bacilo de Roberts, deficiencia de estrógeno, ¿verdad? Que disminuye el glucómino y aumenta el pH. Ok, y descamación aumentada. Entonces, estos son los factores como de riesgo para este tipo de parasitosis. Ok, entonces miren lo que yo les dije. La patología se llama tricomoniasis vaginal. Entonces, va a producir una vulvovaginitis. Y ese es lo que yo les dije, ¿verdad? El cuello, ¿verdad? Lleno de petequias. Esto que está aquí es el cuello. Todos estos típicos son hemorragias petequiales, ¿verdad? Del cuello. Cada vez que ustedes hagan
coloquen un espéculo, ¿verdad? Y lo vean, ustedes van a decir, esta paciente tiene tricomonía. La leucorrea. ¿Leucorrea qué es? Flujo vaginal, ¿verdad? Este flujo vaginal, esta leucorrea es fétida, muy fétida, ¿verdad? O sea, es un olor como a pescado, como a pescadería, así, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando tengan un paciente con tricomonía así, no se van a olvidar jamás ni nunca de esta leucorrea, ¿ok? Es amarillo verdosa, sobre todo el olor, es fétida. Esto que está aquí, ¿verdad? Es, bueno, más o menos se ve, es la colocación de un espéculo y como en el cuello ven que hay una secreción, ¿verdad? Amarillosa, esa es la leucorrea. Pásame la siguiente. ¿Qué otra cosa va a tener el paciente? Prurito, vulgar, prurito vaginal, sensación de quemadura. Pero desgraciadamente todo eso se lo cae a la paciente. Pero ¿por qué la paciente acude a la consulta ginecológica? Por dispareunia, dolor al acto sexual. Porque si el cuello está así, ¿verdad? Tiene que y toda la mucosa vaginal está reumatizada, tiene que condicionar dolor, eso se llama dispareunia. Por supuesto, todo esto me va a condicionar insomnio. Pásame la siguiente. Okay. Pero yo les dije que el hábitat era aparato genitourinario. ¿Okay? Entonces también puede haber uretritis, cistitis. O sea, uretritis es inflamación, todo lo que tiene itis es inflamación. Uretritis, inflamación de la uretra. Cistitis, inflamación de la vejiga. Fisuria es ardor al orinar. Poliaciduria es que orina con mucha frecuencia, polimucho, tenesmo, creo que es que no orina. Sensación de seguir orinando, después de orinar. ¿Okay? ¿Qué otra cosa va a haber? Puede haber una ruptura prematura de membranas. Esto va a conllevar a partos prematuros, ¿okay? Y una endometritis. Esta endometritis, esto es un causal de esterilidad en la mujer. Hombre. Y yo decía, eso no es un cuello uterino. El 10% puede presentar manifestaciones clínicas. Lo peor no es eso, que la presentan y se le tiene una descarga uretral y luego se le acabó. Entonces puede estar por el mundo, ¿verdad? Diseminando la tricomonía. Ok, entonces, 90% subclínica, 10% sintomática, y lo que es una secreción, como decía una mujer, una leucorrea, una clínica. Ya se pasa de daño a la persona. Pero bueno. ¡Qué molleja! ¡Qué molleja! No puede ser, no puede ser. Esta coña racista, ¿viste? Y pregúntale a Leandro si se le pone negro. Ok, ¿quieres que puede ser igualito que si para el periódico directo, pero ¿qué voy a tomar? La secreción vaginal. Entonces, ¿qué le voy a decir al paciente? Que vaya a la consulta sin aseo previo, porque si yo hago aseo, yo definitivamente arrastro toda la secreción y no voy a conseguir nada. ¿Ok? Entonces, secreción vaginal, coloco el espéculo, ¿verdad? Y en los fondos del saco
bueno tomar la secreción y colorearla con piedra. También puedo hacer cultivos que como el estándar es el de Diamond, sin embargo hay otros cultivos como el agar y inmunológico de ese exudado vaginal puedo hacer ELISA y biología molecular, lo mismo que le dije ya. Lo más frecuente es el parasitológico directo. Pásenme la siguiente, aquí y en cualquier parte del mundo. Ok, esto es coloración con piensa, entonces piensa y hematoxilina férrica se colorean similar. Viste, sí, Son sí, Nilsson. coloraciones permanentes. Después no entendí nada. Ok, pasa la siguiente. Entonces, ok. Grupo etario. Yardia y niños. Este tiene que ser adultos, ¿verdad? Entonces, más o menos entre 15 y 45 años de edad, bueno, sexualmente activos, ¿verdad? La fuente es el humano, eso responde su pregunta, ¿verdad? ¿Ok? Especificidad parasitaria es si la fuente del humano no tengo reservorio, es estenoceno. Es monoceno porque es un solo operador, si no tengo reservorio es estenoceno. 30% asociado con enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué quiere decir? Que puede estar Neisseria gonorrea, pueden estar varias bacterias, ¿verdad? No solamente parásitos, sino bacterias que condicionan una clínica parecida. Esterilidad transitoria o permanente, sobre todo en la mujer, ¿verdad? Por supuesto, depende de los hábitos sexuales de la mujer y no contiene inmunidad. ¿Qué significa eso? Que te puede dar tricomoniasis, te tratan y te puede volver a dar. ¿Ok? Pasen al siguiente. Relación con HIV, bueno, que todas estas son enfermedades de transmisión sexual. Pasen al siguiente. Ok, ¿cómo voy a prevenir yo la enfermedad? Entonces, estos serían los puntos, ¿verdad? Entonces, cambio diario de ropa interior, ¿verdad? Oye, que los hombres nada más. Que el sol y el calor destruye el trofosforo. Digo, esto sería para los hombres. Cambio diario de ropa interior. Porque la hemoglobina puede permanecer mucho tiempo. Qué muelle. Usted dice que no va a hacer eso. La está devolviendo. Bueno, pero ¿cuál es la terapia principal, verdad? ¿Qué voy a recomendar yo si es una enfermedad de transmisión sexual? Uso de preservativo, ¿verdad? Y la terapia debe ser a la pareja. De nada vale que vaya la mujer y le coloquen su tratamiento y al hombre y a la pareja no. ¿Ok? La mujer se vuelve otra vez a contaminar. ¿Por qué? Porque no confiere inmunidad. Pásame la siguiente. Tenas. Ok, ya estas son cortitas. Lo que están desnotadas. Tenas, ¿verdad? Este sí es flora normal de boca. Wow. ¿Ok? Entonces, no es patógeno. ¿Ok? ¿Por qué lo estudiamos? Bueno, porque es una tricomonía. O sea, es una tricomonía. Pásame la siguiente. Entonces, ¿qué morfología tiene? Tenas es el más chiquito de todo y vaginal es el más grande de todo, ¿verdad? Entonces, pero esta tiene la morfología igualita que la de vaginal, pero chiquitita. ¿Ok? Entonces, el núcleo es informe, el núcleo es difuso, tiene 4 flagelos anteriores, un flagelo recurrente sin extremo libre y una membrana anulante que lo lleva al extremo posterior. Tiene el citostoma, que es lo que está en el centro, ¿verdad? Como la columna vertebral, perdón, el actostilo, que es como la columna vertebral, y el citostoma, que es la boquilla. Así de siguiente. Ok, déjale ahí. Hábitat. Cavidad bucal humana. Realmente todos vamos a tener como flora normal tenas. ¿Qué creen? A ver, investigue para la clase que viene.
que tienen mala higiene bucal, los que tienen aftas, los que tienen caries, los que tienen acceso. No es que el TENAX vaya a condicionar caries, ni acceso, perianidalares, ni aftas, ni nada, sino que generalmente son pacientes que tienen mala, porque tienen sarro dental, puede haber psicomona TENAX. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se va a transmitir? ¿Cómo se va a transmitir este trombocito? Directo, ¿dónde está en cavidad bucal? Entonces, ¿cómo se va a contaminar a través de eso? Entonces, mosca, ¿a quién van a besar? ¿No? Saliva, en directo, ¿cuál será? Los vasos. Los vasos, ¿verdad? Los utensilios que utiliza la persona infectada. Puede sobrevivir en el agua a temperatura ambiente por el tiempo. ¿Okay? Y la reproducción es igual por división binaria longitudinal. Tengo la mano dormida ya. Ok, entonces, el diagnóstico es igualito, parasitológico directo. Entonces, ¿dónde voy a tomar yo la muestra? Del sarro dental. ¿Okay? Y también lo puedo colorear con piensa. ¿Okay? Puedo hacer parasitológico directo, un ciudadano, biología molecular, un PCR. Pero ¿para qué voy a gastarlo tanto si no es patógeno? ¿Okay? Pásame la siguiente. Entonces, ¿cómo voy a evitar yo la enfermedad? Con la enfermedad no, el protozoario con adecuada higiene bucal y visita periódica al odontólogo, sobre todo limpieza dental, pero por un especialista. Penta, este es el que es diferente a todos. Y este es el mediano. El grande es vaginal y el chiquito es pena. Este es el mediano, ómnibus. Es un comensal de intestino, ¿ok? Incitado en patologías intestinales, interrogado. Pásenme así. Ok. Es también triforme, pero el núcleo no es de cromatina difusa, sino de cromatina vesicular, igual que Yardia. Tiene 5 flagelos anteriores, por eso es pentatricomona, ¿ok? Y uno es recurrente. Aquí sí la membrana ondulante llega al extremo posterior y tiene un flagelo libre, ¿ok? Tiene una boquita que es llamado citosoma y el axoquilo. Entonces, diferencias entre este y los demás. El núcleo, los 5 flagelos que tienen anteriores, que los otros tienen 4, que la membrana que llega al extremo posterior y que tiene flagelos. Hago un cuadrito, ¿verdad? Diferencial entre las 3 tricomonas. Pásame la siguiente. Ok. Veo yo que este también es demasiado fácil, ¿verdad? Porque no tiene que sino solamente el trombocito, yo ingiero el trombocito, ¿verdad? Llega al intestino, se reproduce por inducción binaria y se elimina por la heces y contamina la vía de penetración inmoral pasiva y el mecanismo de transmisión es fecalismo y ano-mano-boca también. Ya te lo dice doctores de la pásame así. Ok, hábitat puede ser tanto intestino delgado como intestino grueso. Ok, mecanismo de transmisión, ano-mano-boca. Yo no sé cómo quita eso. Cuando tú termines el semestre, tienes ok. La nutrición es holozoica y la reproducción es por división binaria. Ok, es una parasitosis. Interrogado. Si ustedes se meten, unos investigadores van a decir que es patógena, otros dicen que no, pero muchachos, si un paciente tiene patología, tiene diarrea, tiene tal, lo único que consigo yo es óvulos. O sea, yo creo que la balanza se tiende más a que es patógeno a que no sea patógeno. ¿Ok? Pásame la siguiente. A veces está asociado con otras parasitosis. Entonces, igual, el diagnóstico es, pero ustedes siempre tienen que colocar diagnóstico parasitológico directo, examen de ese al
Entonces, también está opuesto o coloreado comienza la toxina verde. Puede ser cultivo también, como el de la. Atoxilina Todos férrica. estos tres tienen cultivo de la. Algo no entiendo. Ok, es un parásito cosmopolita. Entonces, aquí sí hay reservorio. Entonces, pudiera ser el selva. ¿Ok? Hay, como le dije, vectores mecánicos, también no biológicos, sino mecánicos. Y fíjense, ahora vamos a comenzar a ver, ¿verdad? Que todos estos usuarios son resistentes al cloro. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos dicen, vamos a colocar en el bote de cloro de la verdura, que un rato le damos con un cloro que no, este no se incluye, ¿ok? Ok, entonces, ¿cómo voy a hacer yo la prevención igualito que ya? Igualito, ¿verdad? Ya sabemos que echar un chorrito de cloro. Lavar las verduras, por supuesto, adecuar secas. La ropa tampoco funciona eso de cuántas manos llevar. Entonces, tengan las tres tricomonas, ¿verdad? El hábitat. Tricomonia vaginal, ¿cuál es el hábitat? Aparato del urinario. Orin es. Lo deja de ser en una hora, ¿viste? Del lado derecho. Es una hora de clase. Boca. ¿Ok? Entonces, el más grande de todo es vaginal. Y el más chiquito de todo es pene. ¿Ok? Todos tienen una forma uniforme. El único que tiene núcleo vesicular es ovín. Pene y vaginalis tienen un núcleo de cromatina difusa, ¿verdad? Entonces, todos tienen flagelos, pero anteriores. El que tiene 5 flagelos es ovín, y además tiene 4 flagelos anteriores. El único que la membrana lunar que llega al extremo superior y tiene un flagelo recurrente es ovín, ¿verdad? ¿Cuál es el verdaderamente, seguramente patógeno? Es vaginal. Hominis no se sabe todavía y realmente no es patógeno. ¿Ok? Entonces, muchachos, yo sé que les voy a dar un consejito. Yo sé que este semestre lo más suave que van a tener es para. Pero suave por todo, suave por la materia, no es tan larga, no es tan complicada. Pero si ustedes estudian después, leen solamente, después de la clase que van a fijar las cosas que yo les digo, yo les aseguro que eso es lo mismo que les voy a preguntar en el examen. ¿Ok? Entonces, bueno, yo sé que no es fácil, yo sé que se han cargado de cosas, pero aprovechen ahorita. Faltan algunos que no se notan en la lista que llevan